Muy buenos días, mi nombre es Pedro Antonio Vanegas Velázquez, soy estudiante de la UNAD en la carrera de agronomía. Voy a hacer un trabajo de cultura política que es desarrollar una encuesta al señor don Angelino Chon Díaz, él es delegado de la acción comunal de la vereda San Ignacio. Entonces, muy buenos días. Buenos días, Pedro. Vamos a comenzar con las preguntas de la encuesta. Entonces dice, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, Estado hace referencia a una agrupación humana que habita en las comunidades o territorios, como está asociada bajo tiene una misma relación y a las normas que constituyen el gobierno. El gobierno es un conjunto de personas que dirigen una división política o administrativa. La nación hace referencia a un conjunto de personas que se encuentran unidas por vínculos comunes como son la lengua, la raza, la cultura o la religión. Las características, el gobierno es el conjunto de personas que ejercen cargos dentro del Estado. La nación se refiere a los habitantes de un país que son regidos por un mismo gobierno y las mismas leyes. Las relaciones, el Estado, la nación y el gobierno están regidos por las mismas normas y leyes. Bueno, Angelino, vamos a pasar a la segunda pregunta, que es ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, la participación política describe las actividades directas o indirectas que realizan los ciudadanos para influir en las decisiones o en la elección de los gobernantes. Se puede llevar de forma convencional, por ejemplo, la participación electoral y el activismo participatorio de forma no convencional como la protesta o el contacto con las autoridades. La democracia es una forma de gobierno donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos de participación en la toma de decisiones políticas. Las similitudes, la democracia y la representación y la responsabilidad de los ciudadanos en la participación de decisiones políticas. La participación política es la acción activa de los ciudadanos, es de carácter consciente, libre y de responsabilidad. Las relaciones tienen como fin participar en algunas decisiones políticas. Bueno, Angelino, vamos a pasar a la tercera pregunta, que es ¿cómo defines la política y qué diferencia hay entre la política y lo político? Bueno, el ámbito es el cambio de la sociedad relativo a la organización del poder. Es el espacio donde se adoptan las decisiones que tienen como proyección social, es decir, cómo se distribuyen los bienes de una sociedad. La diferencia entre la política y lo político, pues la política es el arte de mandar. Lo político se refiere a las personas que se dedican a la vida política. Bueno, don Angelino, vamos a pasar entonces a la cuarta pregunta, que es ¿qué elementos compone la cultura política? Bueno, los elementos que básicamente componen la cultura política, pues más que todo es la personalidad, el temperamento, costumbres, carácter nacional o conciencia colectiva. Esos son los elementos que componen esto. Bueno, Angelino, ¿qué elementos involucran al ser ciudadano y usted cómo definiría los derechos y los deberes del ciudadano? Bueno, los elementos que involucran al ser ciudadano, bueno, son los elementos en los temas políticos, en los derechos, la participación por medio del voto y las opciones de democracia, a las que tenemos derecho los habitantes de una nación.
Definición del derecho del ciudadano, pues los derechos como ciudadano que tengo yo son los beneficios a los que todo el pueblo tiene en los temas de elegir y de defender lo que es los derechos. Los deberes del ciudadano son las exigencias que tiene un ciudadano hacia otras personas del entorno común para una buena convivencia. Bueno, muchísimas gracias, don Angelino. Don Pedro, fue un placer, Gracias. con mucho gusto poder colaborar a los estudiantes y a los jóvenes de este país. Muchas gracias.